Un saludo, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a este tema que lleva por título La verdad y sus reduccionismos. Es el tema número 1 del segundo parcial. Partimos pues de una pregunta detonadora, ¿no? Marcar cuál es el objeto de nuestro estudio, que es la verdad, y por qué el problema de la verdad es un problema de nuestros días, ¿no? ¿Por qué el problema de la verdad nos compete a todos o tendría que ir desarrollándose en todos? Hemos visto a lo largo del primer parcial la importancia de la persona y dónde está centrado el objeto de estudio de nuestra materia, que en este caso es la verdad, que en este caso es el tema de la verdad. Tendremos que ir abordando pues los objetos o el principio de este objeto de estudio en pro de tratar de acercarnos a una posible definición y por qué esta definición me tiene a mí que interpelar hoy en día, o por qué yo considero necesario interpelarme bajo el concepto de verdad. Es decir, que de mi persona, de mi ser, se interpela por el concepto de verdad o se acerca al concepto de verdad. Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Por qué el problema sobre la verdad es un problema de nuestros días? Partimos del hecho, ya lo habíamos visto el parcial anterior, que el conocimiento intelectual tiene un objeto, ¿sí? Una meta, una dirección, que en este caso le llamamos verdad. Cuando conocemos, nos acercamos a la realidad. Acuérdense que el proceso de conocimiento es un proceso de relación. Es un hombre, una persona, un ser intelectual que se acerca a una realidad, que se avecina a una realidad. La mente humana tiene una predestinación a conocer lo que es. Ojo con esta frase. La mente humana tiene una predestinación a conocer lo que es, lo que son las cosas, ¿sí? El ser se revela también gracias al conocimiento. El ser se revela por lo que conocemos. El hombre, por lo tanto, se va a aproximar a este conocimiento cuando este conocimiento esté conforme a la realidad, vaya conforme a lo que está puesto en la realidad, ¿sí? Más allá de la eterna discusión entre cuál realidad, cuál verdad, etc., el hombre apela a lo que son las cosas, a la esencia de las cosas, y en pro de esa esencia va caracterizándose más, va acercándose más y va a ser partícipe justo con su inteligencia de este proceso cognitivo, acuérdense, cognitivo del conocimiento, que lo lleva a lo que son las cosas, ¿sí? De tal suerte que el ser humano, en cuanto a un ser inteligente, tiene como objeto la verdad. Se reconoce como un ser que busca la verdad. Ahora bien, ¿qué es la verdad? Si decimos que este hombre, gracias a la inteligencia, se acerca a la relación con las cosas porque conoce lo que es, y decimos que su objeto de esta inteligencia es la verdad, ¿qué podemos entender por ella? O busquemos una definición de lo que se aproxima con el concepto, o de lo que se nos aproxima, mejor dicho, con el concepto de verdad, ¿sí? Hagamos un recorrido de la definición a un poquito a lo largo de la historia. Hay tres conceptos, dependiendo de la corriente de pensamiento que tomemos, que nos pueden dar una ligera aproximación al concepto. A la definición. El primer concepto viene de origen griego. Y aquí lo tienen. Los filósofos griegos atribuyeron un término para la definición de verdad que conocemos con el nombre de aletheia, en griego, que significa develar, es decir, quitar el velo. Esta acción de quitar el velo, que normalmente lo podemos hacer alusión al día de una boda, etc., significa ver lo que está allá, ver lo que está en el fondo. Y esta aletheia era la acción para decir, ahí tienes que encontrar la verdad. O el hombre, como responsable de esta búsqueda de la verdad, va a develar lo que está más allá de su apariencia física, de lo que aparenta ser. Y en pro de eso se hace una aletheia, un develar, ¿sí? Es el primer concepto de origen griego, aletheia. El segundo concepto es de origen hebreo,
los pensadores hebreos tenían su propio concepto dada su relación teológica. Relación obviamente con un ser divino. ¿Qué significa me comprometo o hágase? Esa era su definición de estos pensadores. Emet. El término emet significa me comprometo o deseo que se haga. De ahí la importancia quizá de comprender en el pensamiento griego una visión a largo plazo. Mientras que para los griegos está una visión un tanto de que están puestas las cosas ahí, para los hebreos las cosas se harán en un futuro. Es decir, su concepto de verdad está ligado con un concepto de futuro, con un concepto que podemos nosotros ver o acercarnos hacia una visión de futuro. Y finalmente tenemos un tercer concepto en esta imagen, que es justo de los pensadores romanos. Los pensadores romanos han acuñado un término en latín que da la definición que arriba hasta nuestros días. El concepto en latín es adequatio, que significa, o adequatio, que significa correspondencia. Para los pensadores romanos, la correspondencia consistía en justo lo que tú me estás diciendo o lo que tú me estás escribiendo es lo que debe de pasar. Acuérdense del punto de reflexión en torno al lenguaje. Me da un lenguaje y veo si ese símbolo o dominio del lenguaje cumple con ciertos requerimientos para aceptar lo que es, en este caso, el término o en este caso, la correspondencia al término de verdad. Entonces tendremos tres conceptos, ¿sí? Y aquí se los dejo, lo pueden ir buscando después en la presentación. Aletheia, que es de origen griego, significa develar. Emet, que es de origen hebreo, que significa me comprometo, hágase. Y adequatio, que significa correspondencia. También no solo los podremos ver por las corrientes de pensamiento que están atrás, ¿sí? Es decir, los griegos, los hebreos o los romanos, sino también por una visión espacio-temporal. Me explico. En el término adequatio, suponen que la realidad está ahí, está dada, que nuestra responsabilidad es irla descubriendo, ¿sí? Aletheia, de quitarle los velos. En la visión hebrea está en un comprometerse para que se haga realidad, yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que acercarme de mi parte. Es decir, una actuación humana que de alguna u otra manera es parte de un futuro, ¿sí? Entonces tenemos un pasado, la realidad está ahí, el hombre la va a buscar. Un futuro, la tenemos que comprometernos a llevarla a la vida, llevarla al ambiente práctico. Y un presente, adequatio. Lo que tú me digas, ya sea verbal o escrito, es lo que debe de coincidir con lo que es la realidad. ¿Vamos bien? Esos eran un poco los recorridos. ¿Y por qué puse estas etimologías o estos orígenes de las palabras? Porque creo que son muy iluminadores a acercarnos a una definición. Es decir, si yo como persona me comprometo a que mi conocimiento se adecue con la realidad, estoy acercándome entonces a la verdad y por lo tanto a su definición, ¿sí? Una primera definición de verdad como correspondencia entre el intelecto con la realidad. Ojo con la palabra correspondencia entre el intelecto, lo que sucede con el intelecto, y la realidad, lo que pasa con la realidad. Esa sería una primera definición de verdad, la correspondencia entre el intelecto con la realidad, ¿sí? Ahora bien, muchos me dirán, ¿y cómo sé que se da esa correspondencia? ¿O cómo sé que está esa correspondencia? Justo por el tema previo a el último de nuestros temas del parcial anterior, el lenguaje. Cuando yo tengo un lenguaje, puedo decir que ese lenguaje interpreta cosas que van conforme a la realidad. Y puedo ahí juzgar si este lenguaje me permite a mí identificar algo como verdadero, es decir, va
del intelecto a la realidad o no. Por ejemplo, lo más probable es que el día que estén viendo esta grabación, pues no sea un domingo, ¿sí? Si yo digo hoy es domingo, ¿por qué digo que es muy probable que no lo estén viendo? Porque se supone que la grabación se ve en un día de clases, ¿sí? Digo hoy es domingo, pues mi intelecto, quieras o no, estaría en contra, bueno, el lenguaje o la definición que ha dado mi intelecto estaría en contra con esa correspondencia con la realidad. La palabra realidad viene de res, que bueno, la palabra latina significa cosa, ¿sí? Res rei. La palabra res rei que es lo que son las cosas o lo que está en las cosas, ¿sí? Lo que yo puedo comprender en las cosas o lo que me acerco al conocimiento de lo que son las cosas. En un primer momento, entonces, si se da esta correspondencia, puedo determinar que el intelecto ha cumplido a cabalidad el origen o el punto de partida de la realidad. Si mi lenguaje no refleja la correspondencia entre lo que está en mi intelecto con lo que es la realidad, pues justo no estaría dentro de esta postura verdadera o no me acercaría a una postura verdadera. La verdad como correspondencia nos obliga a que nuestras oraciones, nuestro lenguaje, busque que se exprese lo que son las cosas, lo que es la realidad, ¿sí? Claro, entonces si hay una definición tan clara como esta, pues nos pueden surgir unas preguntas y que bien o mal ya las empezábamos a vislumbrar la clase anterior. Si hay una definición clara, ¿por qué se presentan tantos problemas? ¿Por qué hay tanta rencilla entre tú tienes la razón, no, yo la tengo, no, tú la tienes, yo la tengo, etcétera? Porque de primer principio, cuando comunicamos algo por medio del lenguaje, siempre tenemos que partir de lo que son las cosas o de tener la comprensión mínima de lo que son las cosas. Sócrates tenía pegado cuando los famosos diálogos de Platón lo intercepta, dice, bien, antes de ponernos a discutir de cualquier cosa, de si la belleza, la justicia, la virtud, etc., pongámonos a definir que tú y yo comprendemos lo mismo por esa cosa. Es decir, antes de discutir cómo es la realidad, cómo podemos captar la realidad, centrémonos en qué entiendes tú y qué entiendo yo por esa cosa. Si vamos a discutir sobre la justicia, ¿qué entiendes tú por justicia? ¿Qué entiendo yo? Y coincidamos. Porque si no hay una conciliación, podemos alargar nuestra discusión eternamente y no llegar a un punto. La imagen es muy representativa, o es un 6 o es un 9. Claro, la respuesta fácil sería, pues es que depende de la percepción o de dónde está parado. Y en ese, ¿dónde estamos parados es donde podremos ir comprendiendo un acercamiento de la verdad. Porque claro, aquí la visión es, los dos tienen razón en virtud de dónde están parados. Pero no se han puesto a pensar que, bueno, de entrada la definición ahí de un número existe. Y quizá lo que tendríamos que ver es, te muestro mi realidad con una apertura también a cómo has vivido tu misma experiencia de la realidad. Corrijo, no es mostrar tu realidad, porque en la realidad está externa incluso de nuestras propias experiencias subjetivas. ¿Sí? O sea, en estricto sentido no puedo llamar que yo tengo una realidad y que el otro tiene una realidad, porque demerita eso a una experiencia subjetiva de percepción. Yo tengo mi percepción de la realidad. Aquí sucede esto. El que dice el 6 tiene su propia percepción de la realidad y el que dice el 9 tiene su propia percepción de la realidad. Pero la realidad es una. Existe un número. Está puesto ahí el número. La percepción es distinta. La manera en cómo perciben la realidad es distinta. Pero el número está ahí. El número nos da pauta para llamar a una realidad, para centrarnos en esa realidad y de entrada para posicionar
lo que yo quiera dar a entender en torno a la misma realidad. En el uso del lenguaje, pues claro, puedes decir, no, pues yo tengo la razón o tú estás equivocado o viceversa, ¿sí? Al igual, yo soy el equivocado y tú tienes la razón, y en alguna de las dos opciones, pues no es solo eso. Creo que ahí tenemos que ir discutiendo sobre nuestros grandes argumentos que han sobrevivido hasta nuestros días. Y de esos argumentos, tratar de conciliar un punto medio que nos lleve a acercarnos a lo que son las cosas sin caer en estas percepciones subjetivistas de lo que es la realidad. Vamos ahora a lo que sigue. Estas percepciones subjetivistas de lo que es la realidad, o si lo quiero completar, estas percepciones subjetivistas de mi percepción de realidad, repito, expresiones subjetivistas de mi experiencia de la realidad, nos han hecho caer, quieras o no, en algo que llamamos reduccionismos. Un reduccionismo es una postura en torno al concepto de verdad que de alguna u otra manera nos lleva, si usted lo quiere ver así, a solo centrarnos en una sola visión en torno al concepto de verdad. Son 3 los principales reduccionismos que voy a presentar y que han sido parte de nuestras discusiones en torno a si existe o no la verdad, y de lo que estamos posicionándonos en torno a acercarnos a un concepto de verdad. El primero de ellos es muy conocido porque es el escepticismo. Aquí lo tienen. Aquí puse algunas frases, cómo se puede sintetizar cada uno de ellos. El escepticismo lo que te dice, simplemente no hay verdad. Simplemente no existe una verdad que yo pueda conocer. Y bueno, vamos a centrarnos en más información. Dice, el ser humano no es capaz de conocer la verdad, pues su inteligencia es débil y proclive al error. Y como para el escéptico, pues no hay o no puedes concebir con tu inteligencia la verdad porque te equivocas fácilmente, nadie puede afirmar o negar nada con certeza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el escéptico? Que llega un momento en que llega a dudar de todo o a posicionarse como una duda de todo, que en el fondo está buscando, si usted se le quiere llamar así, un encierro en sí mismo, un solipsismo. Lo que le pasó a Descartes, es un gran pensador de la filosofía moderna. Cualquier filósofo que no haga referencia a Descartes, pues su filosofía está muy corta. Pero Descartes, cuando dice yo dudo de todo y de lo único que no dudo es del ego, del cogito ergo sum, se centra en un solipsismo. Lo único que existe soy yo. Es el cogito, es lo que pienso, ¿sí? Y si no lo pienso, por lo tanto, no existe. Y pues hay muchas cosas que no necesariamente estoy pensando, pero no tengo que negar la existencia de dichas cosas. Ese es un primer punto, el escepticismo. Luego, el más común hoy en nuestros días y quizá el que abandera todo el punto de los reduccionismos en torno a la verdad es el del medio, ¿no? El relativismo. Cada uno tiene su propia verdad. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esto? Cada uno tiene su propia verdad y por lo tanto, pues, no me estés juzgando o no me juzgues o no trates de juzgar mis propios juicios. Ojo, sí, del juicio moral, pues obviamente cada quien es dueño de sus propias acciones, pero de un juicio epistemológico, es decir, de un juicio de nuestro conocimiento, parte por un punto medio que llamamos relativismo, y en el cual ese punto que llamamos relativismo nos apertura a una gama infinita de posibilidades. Quizás sí, para muchos es la solución ante los conflictos que se pueden generar por una postura en torno a la verdad, ¿sí? Como dices, no, cuando alguien está debatiendo entre dos personas, tú le vas a tal equipo, yo le voy a otro equipo y pam, pues dices, ¿sabes qué? Pues que cada quien se quede con su verdad.
a ver, bueno, la discusión es muy X, ¿no? Puse ejemplos de equipos. Pero cuando los temas son ya más graves, cuando los temas involucran a la misma persona, al mismo ser humano, el tema del relativismo y dices, no, pues es que yo estoy en este lado, yo estoy en este otro lado. El tema del relativismo es muy grave cuando dices, pues que cada quien se quede con su verdad, porque no solucionaste nada, ¿sí? Sí, te evitaste el conflicto. Cada quien se quede con su verdad. Y punto. No nos metemos en conflictos. Pero el evitar el conflicto no soluciona nada. Y repito, más en temas que quieras o no, obligan a tratar a la persona. Obligan a tratar a lo que es la persona. Con el tema del relativismo, pues, algunos puntos, perdón. ¿Qué es lo que nos dice el relativismo? Aunque el ser humano es capaz de conocer la verdad, no existen verdades universales y válidas para todos. Creo que esto es el punto clave del relativismo. La negación de la existencia de verdades universales. De verdades como todo ser humano es una persona. ¿Sí? Eso me lleva a una composición de esta verdad. Y por lo tanto, a la aceptación de verdades con minúscula particulares, válidas para unos o unos cuantos. Cuando yo dije en el ejemplo que cada quien se quede con su verdad y en estos dos bandos se crearon cada quien por la verdad, es únicamente válida, o estas verdades particulares serían válidas, pero para mí o para los que piensan como yo pienso. Este es un problema porque si solo las verdades particulares se hacen válidas para mi grupito, podemos llegar a caer en el tercero, el dogmatismo, ¿sí? El grave problema de un relativismo no controlado o que se vea inmerso en sí mismo es llegar a caer en un dogmatismo. El término del dogmatismo te dice, yo tengo la verdad y quien no piense como yo está demarcado en el error. Ojo, sí aclaro un punto aquí muy importante. No es lo mismo caer en un dogmatismo que ser dogmático. Aquí sí lo aclaro porque muchas de las veces la palabra dogma la casamos inmediatamente con un sentido religioso y no necesariamente es ese punto, ¿sí? Sí, hay religiones, por ejemplo, la que obviamente su servidor profesa y la que empata con la filosofía institucional, que se basan en dogmas. Pero también es consciente que el dogma no es casado del todo o no es posicionado del todo como una imposición tal cual a todo individuo del, digamos así, universo, ¿sí? Una cosa es que en este caso, mi convicción de vida esté ligada a un dogma, a que yo quiera imponer mi convicción de vida a todo posible individuo de esto que llamamos universo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Porque sí, repito, para muchos el término se casa inmediatamente con el término religión, pero alguien inclusive ateo puede ser dogmático. ¿Sí? Que diga, pues es que yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque, pues punto, porque es mi verdad y punto. El dogmático se encierra mucho en un posicionamiento de creador y de poseedor de la verdad. ¿Sí? Yo tengo la verdad y quien no piense como yo está en el error. Bueno, un poco más de información. ¿Qué pasa con el dogmático? El que cae en el dogmatismo, perdón. Afirma que existe la verdad y el ser humano es capaz de alcanzarla. Sin embargo, y esto es lo triste, sin embargo, subestima otras vías de acceso a la verdad e incluso otras perspectivas frente a los problemas. Para el dogmático existe una única verdad. ¿Cuál? La suya. La suya. Y esto es triste porque te cierras totalmente a otro tipo de perspectivas que pueden también ser la solución a los problemas. Ahora, en este mundo, o podemos estar acá, o podemos estar acá, o podemos estar acá. Pero justo nuestra invitación es qué es lo que estamos haciendo para no caer en estos reduccionismos. Porque, vuelvo a la anterior,
caer en algunos de estos tres te presenta un reduccionismo, es decir, tu visión sobre la verdad se va haciendo más pequeña, ¿sí? Y no tienes esa posibilidad de potencializar la realidad. Y otra cosa, la misma realidad, quieras o no, nos va a topar. O sea, vamos a topar con pared. Hay esta famosa anécdota que este pensador filósofo, cuando iba caminando y se cayó a un agujero, pues le dicen, ¿sabes qué? Es que eso te pasó porque la realidad te alcanzó, ¿sí? Es decir, está puesta ahí, más allá de estos tres posicionamientos que podamos estar demarcando. Y que en el fondo, quieras o no, te llevan a círculos de los cuales nunca puedes salir o muy difícilmente puedes salir, ¿sí? Por ejemplo, con el tema del escepticismo, no hay ninguna verdad. Pues si tú aceptas que no hay ninguna verdad, eso que dices no aceptes como una verdad o no hay ninguna verdad, pues se vuelve una verdad y caes en un círculo vicioso. Es decir, estás aceptando lo que tú mismo estás negando. Un círculo vicioso que te lleva justo a centrarme únicamente en el escepticismo y en lo que yo le estaba diciendo como la mirada hacia uno mismo. Con el tema del relativismo sucede lo mismo. Que cada quien se tope con su verdad y que cada quien viva su verdad. Ok, pero se te olvida un elemento importante. La común unidad, la comunidad. ¿Qué es lo que tendremos que estar discutiendo de manera conjunta? Y el dogmatismo, encerrarte en tus propias proporciones, en tu manera propia de ver la vida o de la cosmovisión, quizá te pueda llegar a caer en el error de, con todo respeto lo digo, soberbiamente creer que eres el dueño de la verdad, ¿sí? El dueño y señor o amo de la verdad, ¿sí? Estos tres son los reduccionismos que les quería presentar a grandes rasgos en torno al tema de la verdad, ¿sí? Ante lo que aparenta una diversidad de posturas como esta, ¿con cuál postura nos quedamos? ¿Qué nos queda? Pues mira, es que el día de hoy estamos tan polarizados, y que lo vemos, ¿no? Todos los días. Un señor que sale todos los días a imponernos una verdad o una realidad. Cuando tú sabes que el país está más allá de lo que pueda tener una percepción un tanto errónea, un tanto no concorde con lo que está pasando en la realidad, ¿sí? Hasta hay un comentario para no meternos muchos en problemas. Irnos a lo que decía Aristóteles. Aristóteles llegó a afirmar: soy amigo de Platón. Acuérdense de esta imagen de la academia que ya se las presenté una vez. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿sí? Sí, coincido contigo, Platón. Hay un mundo ahí muy diverso, pero en el fondo lo que interesa es una realidad muy aquí, ¿no? Muy en el presente, de la cual podamos nosotros discutir, de la cual podamos nosotros comprender. Un detalle importante en esta pintura, bueno, creo que no se ve del todo aquí bien, pero es el título de este libro que está sosteniendo justo en la obra de la academia. Aquí hay una serie de filósofos puestos en la academia, obviamente Platón y Aristóteles. Aristóteles, que es el que tiene esta banda azul, el título del libro que está sosteniendo es La Ética, ¿sí? La Ética a Nicómaco. Y de ahí saqué una breve reflexión en torno a esto, ¿sí? Aristóteles en su libro Ética a Nicómaco determina que la búsqueda de toda virtud, incluso de la virtud intelectual de la verdad, se alcanza por la obtención de lo que él llama término medio. Ojo, no es la mitad, inclusive en su libro él recalca, es un término medio entre dos posturas que él llama vicios. Esto es un poco de ética, pero lo aplicamos aquí incluso para el término de la verdad, ¿sí? Por ejemplo, este cuadro que maneja la virtud de la templanza, de moderar el carácter, de tener paciencia, de involucrarme, incluso cuando
soy agredido o es agredido a alguien más, busca la templanza, ¿no? ¿Qué tanto eres templado en tus afectos inclusive? ¿Sí? El que es insensible cae en un vicio por defecto, y el que se sobrepasa de templanza, digámoslo así, el que es muy arrojado al abismo, aventado, también cae en un vicio por exceso. Entonces, un punto medio que podemos encontrar, donde encontraremos la virtud, está justo en la templanza, en donde usted tiene que buscar la virtud, el famoso término medio. Pues bien, este término medio lo podemos encontrar con el tema de la verdad, o justamente con el tema de la verdad. ¿Por qué? Porque este término medio le llamaremos con el nombre de realismo. La postura de una filosofía realista dice lo siguiente: afirmamos que existe la verdad, que el ser humano es capaz de alcanzarla, pero que la búsqueda debe ser comunitaria y que se debe a través del diálogo, la confrontación constante con la realidad, los progresos científicos y la humanidad. Es así como conoce con mayor profundidad la realidad, ¿sí? O de esa manera es como la humanidad conoce con mayor profundidad la realidad. A través de una búsqueda comunitaria, a través del diálogo. Esto es importantísimo, diálogo, ¿sí? La palabra diálogo no es una conversación así muy X con un amigo, ¿no? La palabra diálogo proviene de dos vocablos igual griegos: dia, a través, y logos, pensamiento. Es una conversación que se da a través del pensamiento, no es el chacoteo con el mejor amigo o con los compadres sobre algún tema. El diálogo es una conversación que se da a través del pensamiento. El realismo es el punto de partida de justo voltear a volver a ver la realidad, que la realidad supera incluso mis propias concepciones intelectuales, mis propias percepciones subjetivistas en torno a la realidad. Se puede sintetizar en la siguiente frase: existe la verdad y hay que buscarla con esmero, apegado a un método y en comunidad. El apego a un método pues puede ser también un método científico, por eso ahí también dice los progresos científicos, una confrontación constante con la realidad, con lo que son las cosas, y también una búsqueda sincera comunitaria, ¿sí? Este es el mecanismo, eso es lo que pretendemos nosotros como institución, mermar o promocionar una filosofía realista que nos pueda abrir nuevos mecanismos a una solidaridad humana, ¿sí? A una clara un claro y profundo sentido de solidaridad que sea un constante apertura y una constante confrontación con la realidad, con lo que sucede en la realidad, ¿sí? Y ahí estaría un punto medio en lo que llamamos nosotros con el término de realismo. De hecho, pues no solo mi curso, sino los cursos de la línea de formación humanista están centrados en un personalismo realista, lo que hemos llamado como un personalismo realista, una vuelta a lo que es la persona partiendo de la realidad, ¿sí? Y bueno, ya como conclusiones, pues pondré algunos puntos. La verdad está ligada a la posición de la persona sobre la realidad. Ojo, la verdad está ligada a la posición de la persona sobre la realidad, pero la persona no es la que construye la realidad, ¿sí? Es la realidad la que se le presenta a la persona. La realidad supera la perspectiva subjetivista de cada persona. No es que sea mi realidad, es tu percepción de la realidad, ¿sí? El ser humano está llamado a conocer la verdad, aunque sea de manera parcial. ¿Y por qué pongo este punto, aunque sea de manera parcial? Si yo me quito los lentes, voy a ver mi pantalla ahorita borrosa. ¿Por qué? Porque, bueno, de entrada, pues yo tengo una enfermedad en los ojos, que justo en uno veo bien de lejos, pero mal de cerca, y viceversa en el otro, ¿sí? En el término del conocimiento, cuando se da una percepción
parcial es por mi propia percepción limitada. Y en razón del cuarto punto que pongo aquí, un conocimiento de la verdad se da en virtud de mi naturaleza. Mi naturaleza humana es limitada, y de eso ya hemos estado hablando en un primer parcial. Por lo tanto, no soy poseedor de una verdad absoluta. Busquemos, pues, una verdad como correlación, ¿sí? La verdad absoluta no la podremos conocer. Sabremos que existe, sí, en virtud de la unión que podamos nosotros buscar de mecanismos que nos lleven a un diálogo universal, a lo que entendemos con las cosas con carácter universal. Pero como correlación es fundamental para la existencia humana y para toda posible discusión que nosotros podamos tener en torno a acercarnos al tema de la verdad. No caigamos en los reduccionismos porque pueden llevarnos a un círculo vicioso, ¿sí? Pero también seamos partícipes de interpelar y de ser conscientes que nuestra naturaleza, al ser limitada, no podremos llegar a una verdad absoluta, pero sí a una verdad que nos permita acercarnos, ver y comprender lo que son las cosas, lo que es mi naturaleza y lo que es justo la naturaleza de todos los que nos rodean. Pues hasta aquí mi presentación, muchas gracias y pues espero sus preguntas para este tema. Bien, que tengan muy buen día.